Buenas noches, estudiantes, espero que se encuentren bien. Hoy proseguimos con nuestra tercera clase de la unidad 3 de nuestra materia lógica simbólica. Vamos a presentar la clase. Hoy analizaremos los argumentos y la lógica proposicional. Los temas a desarrollar son la composición de un argumento y la validez de un argumento. Las palabras claves del tema de la clase son el argumento, la validez, los deductivos y la conclusión. Bueno, la composición de un argumento. En literatura generalmente entendemos como un argumento o a un argumento como una razón, un fundamento de un determinado tema. En lógica, un argumento es una secuencia o serie de proposiciones en la que una de ellas, llamada conclusión, se obtiene o desprende de las restantes llamadas premisas. Como bien sabemos, las proposiciones son como oraciones llamadas premisas porque están previamente puestas en el argumento. El siguiente es un ejemplo de argumento que consta de 3 proposiciones. Nos dice, si el mercurio es un metal, entonces el mercurio es un buen conductor de la electricidad. Entonces, el mercurio es un metal. Luego, por lo tanto, o por consiguiente, el mercurio es un buen conductor de la electricidad. Es decir, concluimos de 2 premisas para obtener una conclusión. Las 2 primeras proposiciones son las premisas de las que se desprende obtiene la tercera proposición, que viene a ser la conclusión. Por otra parte, un argumento lo podemos representar utilizando símbolos que hemos empleado para representar las proposiciones compuestas, e introduciendo el símbolo del guión, que en lógica viene a representar la palabra luego o por consiguiente. La validez lógica de un argumento. Aunque los argumentos están constituidos por proposiciones, no son verdaderos o falsos, sino correcta o incorrectamente construidos, válidos o no válidos. Es decir, lógicamente tienen que estar bien propuestos, bien argumentados, sin juzgar el contenido si viene a ser verdadero o falso. En realidad, solo nos ocuparemos de analizar la validez de los argumentos deductivos, caracterizados porque en ellos la conclusión se obtiene necesariamente de las premisas. Un ejemplo, todos los humanos son mortales. Cristina es humana, por lo tanto o por consiguiente, Cristina es mortal. Es decir, se emplean 2 premisas, 2 proposiciones, y la tercera proposición viene a ser la conclusión. Es decir, deducimos a partir del razonamiento deductivo. Como bien sabemos, el razonamiento empleado desde Aristóteles en su lógica. En un argumento tenemos la posibilidad de obtener una proposición nueva, es decir, la conclusión, a partir de proposiciones previamente establecidas, o sea, las premisas. Los argumentos nos permiten así ampliar nuestro conocimiento de la realidad, pues podemos obtener nuevas proposiciones verdaderas a partir de las que ya hemos aceptado verdaderas. Llegado a este punto, bien sabemos que la cultura griega fue absorbida, adoptada y adaptada a la cultura romana. A partir de allí pasó a fusionarse o se fusionaron ambas culturas, resultando lo que conocemos como la cultura greco-latina, que posteriormente se introdujo en Europa y luego al resto de América. O sea, pasó a América para que pudiésemos conocer lo que es la filosofía, la teología y las demás ciencias humanas. Por lo tanto, el razonamiento deductivo era el razonamiento hasta ese momento de la historia utilizado por los académicos para analizar si un argumento es válido o no válido y luego juzgar su contenido, si era verdadero, si era falso. Precisamente en esto consiste la validez de un argumento, en que no ocurra que siendo verdaderas las premisas de las que partimos sea falsa la conclusión a la que llegamos. Es decir, un argumento no es válido si, siendo verdaderas las premisas, es falsa la conclusión. En todos los demás casos, el argumento es válido, o sea, cuando las premisas son verdaderas y la conclusión es verdadera. Cuando las premisas son falsas y la conclusión es verdadera, y cuando las premisas son falsas y la conclusión es falsa. Es decir, solamente cuando las premisas son verdaderas y es falsa la conclusión.
Solo en ese caso no es válido el argumento. En los demás casos sí lo es. Resumiendo en un cuadro, si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera, el argumento es válido. Si las premisas son verdaderas, la conclusión es falsa, el argumento no es válido. Si las premisas son falsas y la conclusión es verdadera, el argumento es válido. Si las premisas son falsas, la conclusión es falsa, el argumento es válido. Aquí tenemos un ejemplo de una proposición verdadera y conclusión verdadera. Si Venus es un planeta, entonces Venus brilla con luz refleja. Venus es un planeta, luego Venus brilla con luz refleja. En este caso utilizamos premisas verdaderas, conclusión verdadera, por lo tanto nuestra conclusión o nuestro argumento es válido. Aquí tenemos la bibliografía básica del tema a la que podemos siempre recurrir para ampliar nuestra lectura, indagar más sobre los temas cuestionados y ante cualquier consulta para que puedan preguntar. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase. Espero que puedan seguir aprendiendo más de este tema denominado lógica simbólica.